Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es Análisis Vectorial 1. Veamos el método del paralelogramo para dos vectores que forman un ángulo cualquiera. En este caso se trazan las paralelas a los vectores por sus extremos. La unión del origen de los vectores con la intersección de las paralelas sería la resultante. Y el módulo de este vector resultante tendría la siguiente manera, el cual sería que el módulo resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más dos veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? Es el ángulo que generan los dos vectores concurrentes. Veamos algunos casos especiales del método del paralelogramo. Tenemos el caso 1, 2 y 3 que se dan cuando los dos vectores concurrentes son iguales. En el primer caso tenemos dos vectores concurrentes que son iguales, que generan un ángulo de 60 grados, entonces el módulo de la resultante vendría a ser el módulo de A multiplicado por la raíz de 3. En el segundo ejemplo tendríamos igual dos vectores iguales con igual módulo, en este caso de módulo A. Tendríamos que la resultante vendría a ser igual al módulo de A multiplicado por la raíz de 2. ¿Por qué? Porque el ángulo que genera en este caso vendría a ser 90 grados. En el tercer caso tendríamos dos módulos iguales, dos vectores iguales, que esta vez generan un ángulo de 120 grados, lo cual nos indicaría que la resultante, el módulo de esa resultante vendría a ser igual que al módulo de los vectores. En este caso la resultante vendría a ser igual al módulo de A. Ahora tenemos el último caso. Tenemos a dos vectores, en este caso ya no son iguales, pero el ángulo que generan al concurrirse es de 90 grados. ¿Y cómo se desarrolla para saber el módulo de la resultante en estos casos? Pues se aplicaría de la forma que nosotros sabemos, con Pitágoras. Y aplicando Pitágoras nos quedaría que el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado, y así tendríamos nuestro módulo de la resultante. Veamos algunos casos especiales. Igual tendríamos dos vectores que generan un ángulo de 60 grados, pero estos dos vectores están en módulos en relación de 3K a 5K, está en relación de 3 a 5, puede ser 3, 5, puede ser 6, 10, o sea, multiplicados por 2 puede ser 30, 50, 60, 100 y así, ¿no? Entonces la resultante, ¿cuál sería? Sería 7 veces esa constante. Entonces, repitamos, si tenemos dos vectores que están en relación, sus módulos están en relación de 3 a 5 y generan estos un ángulo de 60 grados, pues la resultante sería 7 veces el módulo anterior. De igual manera tendríamos el de abajo, que están dos vectores que generan un ángulo de 60 grados y esos dos vectores en sus módulos están en relación de 1 a 2. En este caso de A a 2A, por lo cual la resultante, siempre y cuando el ángulo sea 60 grados, sería igual al módulo del vector, en este caso A, por la raíz de 7. Ahora veamos la descomposición vectorial. En la descomposición vectorial tenemos ahí a un solo vector X, pero este vector X puede ser tomado de muchas maneras. Por lo que tenemos que dado un vector se puede descomponer en otros vectores llamados componentes de dicho vector, de tal manera que estos en su conjunto sean capaces de reemplazar al vector dado. Tendríamos en este caso a un vector X que se dirige en dirección de izquierda a derecha. ¿Con qué vectores lo podríamos reemplazar? Eliminando el vector X, podríamos reemplazarlo por el vector A, B, C y D en esa misma dirección, empezando desde el vector A y terminando desde el vector D. Quiere decir que el vector X lo podría reemplazar por los vectores A más el vector B más el vector C más el vector D. De igual manera lo podría yo reemplazar por los vectores M y N. Tienen que estar necesariamente en dirección de que empieza desde el vector M y termina en el vector N. Por lo tanto, este vector X también se podría reemplazar con los vectores M más el vector N. De igual manera también puedo yo reemplazarlos por los vectores X y Y. ¿Cómo? Tendrían que estar en dirección de empezar con el vector X y terminar con el vector Y. ¿Por qué empezar con el vector X y terminar con el vector Y? Porque la dirección del vector X así lo indica, que inicia en la izquierda y termina hacia la derecha. Por lo tanto, el vector X también se puede reemplazar por dos componentes de los vectores, el vector X más el vector Y.
Veamos la descomposición rectangular de un vector. Consiste en reemplazar un vector por otros dos, de tal forma que estos sean mutuamente perpendiculares. Tendríamos en este caso un plano cartesiano en el cual se encuentra un vector b, el cual genera con la abscisa un ángulo de θ grados, el cual se puede descomponer en dos vectores, tanto un vector que esté en las abscisas y un vector que esté en las ordenadas. El vector de las abscisas se denominaría como el vector b de x y el vector de las ordenadas se denominaría como el vector b de y. ¿Y cómo podremos descomponerlos? Pues en este caso ese vector b se puede descomponer con otros dos vectores, el vector b de x y el vector b de y. El vector b de x vendría a representarse el módulo del vector b multiplicado por el coseno del ángulo que formó con la abscisa. De igual manera tendríamos al b de y, ese módulo del vector b de y tendríamos que ser igual al módulo del vector b de x, del vector b multiplicado por el seno del ángulo que formó con la abscisa. Así tendríamos nosotros las formas de la descomposición rectangular de un vector. Recordar siempre que también la tangente del ángulo vendría a representarme tanto el módulo del vector b de y sobre el módulo del vector b de x. Bueno muchachos, pasemos a los problemas de clase. Problema número 1. Nos dice, se tiene dos vectores de módulos de 2 centímetros y 4 centímetros, los cuales forman un ángulo de 60 grados y nos piden calcular el módulo del vector resultante. Y nos dan acá están los vectores. Hacia arriba de 2 centímetros, hacia el costado de 4 centímetros, formando un ángulo de 60 grados. Y como ya teníamos una propiedad justamente parecida al que está acá, la propiedad nos decía, si tenemos dos vectores que en casos especiales del vector que va en relación de 1 a 2, que esos dos vectores están en relación de 1 a 2, o sea quiere decir que 1 y el doble de ese vector, la resultante vendría a ser a veces raíz de 7. En este caso va de 2 a 4, justamente es el doble, entonces va de 1 a 2, por lo cual yo puedo usar esta propiedad. Entonces la resultante vendría a ser igual a ¿quién es A? ¿Quién es A en este caso? Pues reemplaza simplemente. A viene a ser igual a 2. A viene a ser igual a 2. Entonces quiere decir, si este es 2A, que es 2 por 2, vendría a ser igual a 4, justamente es lo que nos daban de datos. Lo cual la resultante vendría a ser igual a raíz de 7 por propiedad. Que es igual a raíz de 7. Entonces, como A vale 2, simplemente el módulo de la resultante es igual a 2 raíz de 7 y ese sería nuestro problema. Siguiente problema muchachos, nos dicen calcula el módulo del vector resultante. Y nos dan un vector hacia arriba de 4 centímetros, hacia la derecha de 10 centímetros y un vector hacia la izquierda de 7 centímetros. Hay que darnos cuenta muchachos que estos dos primeros vectores de 7 y de 10 están en una misma línea de acción, por lo cual son vectores paralelos, con lo cual yo lo puedo operar simplemente con una simple suma. En este caso, como son signos contrarios, resta. Entonces veamos, como acá va 10 y para acá va 7, entonces el vector que resulta de acá 10 y para acá 7, quedaría, ¿quién gana? El 10, ¿cierto? Entonces quedaría para acá con 10. ¿Con cuánto? Pues restemos, de 10 menos 7, 3. Entonces por acá, para el lado derecho, con 3. Entonces el de arriba se mantiene intacto. Acá me queda más 3, apuntando hacia la derecha, por lo cual, como forma un ángulo de 90 grados, ya nos quedamos dos vectores, uno de 4 y uno de 3, y 90 grados. Tenemos una propiedad cuando tenemos dos vectores diferentes formando un ángulo de 90 grados, el cual se aplica como en Pitágoras, que la resultante es igual a la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector elevado al cuadrado. Entonces el módulo de la resultante vendría a ser igual de la siguiente manera. Viene a ser igual a la raíz cuadrada del primer vector, 4, elevado al cuadrado, pues lo elevo al cuadrado, más el segundo vector elevado al cuadrado, en este caso 3, elevado al cuadrado. El módulo de la resultante vendría a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. Operando esta parte de acá, nos quedaría que la resultante es igual a la raíz cuadrada de 25. Y todos sabemos que la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, por lo que el módulo de la resultante de todo esto de acá es igual a 5 unidades. Y esa de acá sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 3. Nos dicen, calcula el módulo del vector resultante. Bueno muchachos,
Tenemos un módulo de un vector que vale 30 y que genera un ángulo de inclinación de 37 grados hacia arriba, y acá tenemos un módulo hacia abajo de 50 y con un ángulo de inclinación hacia abajo de 23 grados. Muchachos, como estos dos trabajan en una misma dirección, este de acá puedo generarla y arrastrarla hacia un costado. ¿Por qué? Porque trabaja en la misma, o sea, quiere decir que es como si trazara una paralela y acá la generaría, lo cual nos quedaría de la siguiente forma: 30 hacia arriba con el ángulo de 37, respetando líneas punteadas, hacia abajo 23 y abajo 50. Ahora nos damos cuenta que al sumar 37 y 23 genera un ángulo de 60 grados, y acá es 30 y acá es 50. Es muy parecido a una propiedad que ya teníamos en casos especiales, que era si tenemos dos vectores que van en relación de 3 a 5, que puede ser 3, 5, 6, 10 y así, ¿no? Entonces, como va de 3 a 5 y un ángulo de 60 grados lo separa, la resultante viene a ser 7 veces la constante. Veamos, en este caso, ¿cuál es la constante? Si fuera 3a y 5a, pues vamos a reemplazar. Como ese es el menor 3a, pues agarro el menor 30. 30 va a ser igual a 3a. Este 3 pasa a dividir, con lo cual 30 entre 3 es igual a 10. Quiere decir que el valor de a va a ser igual a 10. Entonces quiere decir la resultante vendría a ser igual a 7 veces a. La resultante viene a ser igual a 7 veces a. Pero como a vale 10, será igual a 7 por 10. Entonces la resultante de esto de acá viene a ser igual a 70 unidades. Problema número 4. En el problema número 4 nos dicen calcular el módulo del vector resultante. Y nos dan estos vectores: vector 8 hacia la izquierda, vector 5 hacia arriba, vector 5 hacia abajo, y acá separándose el vector 8 y 5 con un ángulo de 120 grados, el vector 5 y 5 con un ángulo de 120 grados. Aplicando una propiedad en casos particulares que teníamos, que si tenemos dos vectores iguales y que estos están separados por un ángulo de inclinación de 120 grados, la resultante va a ser igual justamente a cualquiera de estos dos, porque son iguales. Quiere decir que la resultante va a ser igual al vector A. Entonces reemplacemos. Como acá tenemos dos vectores 5 y 5, justamente acá como acá es A y A, y separa un ángulo de 120 grados y acá también separa un ángulo de 120 grados, tendremos que la resultante por propiedad es igual a, como es 5 y 5, la resultante va a ser igual a 5. ¿Qué quiere decir que la resultante? Quiere decir que yo puedo eliminar este vector de acá y este vector de acá y lo reemplazo por el vector resultante. Ya se fueron. ¿Qué nos quedó? Estos vectores. Un vector 8 hacia la izquierda y un vector 5 hacia la derecha. Como está en sistema paralelo, esos dos vectores son paralelos, yo lo puedo sumar, restar según a conveniencia. ¿Quién es el mayor? 8. Como el 8 está ganando hacia la izquierda, es el mayor, pues entonces a esa dirección se va a quedar la resultante de este vector. Como va 8 hacia la izquierda y 5 a la derecha, restemos 8 menos 5 es igual a 3. Me quedaría un vector de 3 que apunta hacia la izquierda. En este caso el vector sería igual a menos 3. Pero como nos pide el módulo simplemente es una unidad, por lo cual no nos pide dirección. La dirección indicaría el negativo. Entonces el módulo vendría a ser simplemente igual a 3 unidades. Y esta acá sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 5. Nos dicen calcular el módulo del vector resultante. Nos dan un plano cartesiano donde acá está el eje de las abscisas X y el eje de las ordenadas Y. Y nos dan un vector de 5 unidades con un ángulo de inclinación con el eje X de 37 grados y un otro vector de módulo 10 raíz de 2 unidades con un ángulo de inclinación de 45 grados con el eje de abscisas o el eje X. Muchachos, este tipo de problemas se desarrolla descomponiendo los vectores. ¿Y cómo descompongo los vectores? Pues simplemente operando, teniendo en cuenta la propiedad del triángulo notable de 37 y 53, el cual nos decían que era igual a 3, 4 y 5, operemos. Como el de acá vale 5, yo puedo reemplazar por un vector hacia arriba y hacia abajo. Miren bien las direcciones, completando. Como este va a ser el resultante, quiere decir que hay un vector que va hacia la izquierda y hacia arriba. Este vector resultante lo puedo reemplazar por un vector que va hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Cómo hacer las unidades? Que en este caso es 3 y 4, porque en este caso es un triángulo rectángulo, conocido como el triángulo de 37 y 53. Como este vale 5, al frente del 37 va 3 unidades y al frente del 53 va 4 unidades, por lo cual ya sé las unidades. Hacia arriba 3 y hacia la izquierda 4. Ya entonces ya descompuse el vector resultante 5 por dos vectores, hacia la izquierda 4 y hacia arriba 3.
De igual manera yo voy a descomponer el vector de 10 raíz de 2. Como es un ángulo de 45 grados, pues yo voy a reemplazarlo el vector 10 raíz de 2 por ¿cuál? Por un vector 10 hacia la derecha y un vector 10 hacia la izquierda. ¿Por qué 10 y 10? Porque en el triángulo rectángulo notable de 45 grados es igual a 10, 10, 10 raíz de 2. En el triángulo rectángulo notable es K, K, K raíz de 2. Entonces sería simplemente reemplazar 10, 10, 10 raíz de 2, que es un triángulo rectángulo notable. Entonces, ¿qué hacemos? El triángulo, el vector de módulo 10 raíz de 2 se puede reemplazar, este vector se va a ir y en cambio le voy a poner un vector que va hacia la derecha con 10 y hacia arriba con 10. Entonces nos quedaría, este 10 va acá en paralelo, este 3 va acá en paralelo y nos queda de esta forma. Este 4 lo dejo intacto y este lo dejo intacto. Con lo cual tendríamos que en el eje Y hay dos vectores, un vector 3 y un vector 10, apuntándose a la misma dirección. En el eje X tenemos dos vectores en paralelo otra vez, un vector 10 hacia la derecha y un vector 4 hacia la izquierda. Como estos dos vectores están en paralelo en el eje Y apuntando a la misma dirección, pues se suman. De 10 más 3 sale un vector hacia arriba de 13. Como estos dos vectores en el eje X están en sentidos contrarios y el mayor es 10, pues el vector resultante va a apuntar hacia la derecha. Entonces tendremos que 10 menos 4 es un vector resultante igual a 6. Entonces, muchachos, ya tendríamos dos vectores diferentes que les separa un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se desarrolla este tipo de problemas? Pues aplicando una especie de Pitágoras. ¿Por qué? Porque así la propiedad lo demandaba en casos particulares. ¿Cuál era? Que el módulo resultante es igual a la raíz cuadrada del primer vector, en este caso 13, elevado al cuadrado, más el segundo vector elevado al cuadrado, en este caso 6, 6 elevado al cuadrado. Con lo cual tendremos que 3 al cuadrado 169, 6 al cuadrado 36 y la suma de 169 más 36 es igual a 205. Entonces nuestro módulo resultante es igual, el de verde, el de acá que está de verde, el módulo resultante es igual a 200 raíz de 205. Como la raíz de 205 no tiene raíz y genera decimales, pues nuestra respuesta simplemente sería la misma, que el módulo resultante de todo esta gráfica que está acá es igual a la raíz de 5 unidades. Y esta de acá sería nuestra respuesta. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. Estaré esperando sus trabajos, sus tareas. Muchas gracias.